Capítulo 8. Comenzar. Las palabras no lograron capturar la tempestad de emociones que rugían dentro de Grayfia Lucifuge. Cada pensamiento sobre su exprometido, un hombre que la había desechado hacía mucho tiempo como si fuera basura del día anterior, encendía una furia feroz en sus venas. Su sangre hervía, ardiendo con un fuego insaciable que bullía bajo su sereno exterior. Habían transcurrido 2 siglos, pero las heridas, aunque superficialmente curadas, dejaban cicatrices profundas y dentadas que desfiguraban su alma. Cicatrices que nunca se desvanecieron del todo en los recovecos de su memoria. Grayfia había intentado honesta y verdaderamente olvidarlo. Se esforzó al máximo por borrarlo de sus pensamientos. Se había sumergido en otras relaciones, buscado refugio en encuentros fugaces, con la desesperada esperanza de que el roce de alguien pudiera eclipsar la presencia inquietante del hombre que una vez había conquistado cada rincón de su corazón. Pero en el fondo, nunca estaba contenta, nunca estaba satisfecha. Un vacío enorme se abría donde su corazón debería latir con fuerza, haciendo inútil cualquier intento de plenitud. Un esfuerzo de Sísifo, como intentar llenar un vaso sin fondo. Cuanto más se entregaba a los demás, más sentía la amarga sorbo del vacío. En realidad, ella no era más que un cascarón, una cáscara rota y hueca, desprovista de la vitalidad que alguna vez irradió cuando se dedicó por completo a un hombre al que amaba profundamente y que, al final, la había abandonado. Sus fríos ojos grises, normalmente una fuente de fuerza y autoridad, se entrecerraron, pensativos. Nunca había estado más agradecida por su decisión de no ir al gran baile. Al enterarse de que él estaba allí. Sinceramente, Grayfia desconfiaba de sus propias reacciones si sus caminos se cruzaban de nuevo. Así, al menos, enterarse de su regreso no la sorprendería. Una mueca fea curvó sus labios, una expresión cargada de odio, no solo por el hombre que había encendido tal tumulto dentro de ella, sino también por ella misma, por la indeseable e inexplicable ligereza que brotaba ante la mera mención de su nombre. Esta alegría inesperada, esta alegría desconcertante, traicionaba su propia determinación. Grayfia se despreciaba a sí misma por el destello de felicidad que su regreso despertó en ella, así como lo aborrecía por seguir ejerciendo tal poder sobre sus emociones después de tantos años. Su obsesión por borrar el impacto que él tuvo en su vida solo había profundizado su tormento. Cada mención de él, cada recordatorio de su existencia, era como una aguja en la fibra de su día. De ahora en adelante, decidió con firmeza, esto tenía que terminar. Ya no toleraría ninguna burla a su valor, ya no soportaría la agonía de ser perseguida por un fantasma que deseaba que permaneciera en el pasado. La determinación de Grayfia se endureció como las gélidas capas de escarcha que se formaban en lo más profundo de los inviernos más fríos. Estaba decidida a recuperar su vida, a purgar la influencia persistente de un hombre que no debía influir en ella. Sus ojos grises perlados, normalmente el espejo de su alma disciplinada, ahora brillaban peligrosamente. Una clara señal de su agitación interior y su creciente resolución. De pie, sola, con su figura bañada por la tenue luz de la luna que se filtraba por sus aposentos, Grayfia abrazó la soledad que una vez la asfixiaba. Esta soledad se convertiría en su santuario, su fortaleza contra la tormenta que él había devuelto a su vida. El silencio de la noche la envolvió como una capa, pero dentro de su abrazo relajante, un conflicto turbulento rugía dentro del corazón de Grayfia. En el fondo, bajo las capas de ira y traición, otra parte de ella, la más vulnerable y comprensiva, aún anhelaba el consuelo que solo Naruto podía brindarle. Una parte que ya lo había perdonado a pesar del dolor que le había causado. Era una parte de ella de la que era dolorosamente consciente y que detestaba por completo. Reconocer esta verdad era como echar sal en una herida abierta, pero era una realidad que ya no podía ignorar ni reprimir. Por mucho que odiara a Naruto Phoenix por el dolor que le había causado, por la forma en que la había descartado como si no fuera nada, ella todavía lo amaba aún más, sabiendo que él nunca tuvo la verdadera intención de lastimarla.
Era un alma hermosa cuyo corazón fue aplastado por la muerte de sus padres, y en ese dolor, cortó los lazos que compartía con todos antes de desaparecer durante 2 siglos enteros. Esta verdad paradójica de amarlo y odiarlo al mismo tiempo la atormentaba, desgarraba su compostura y desafiaba la identidad misma que había construido para sí misma. La estoica reina de hielo, imperturbable e intacta ante las locuras del dolor. Sin embargo, allí estaba ella, una contradicción a su propia construcción, dolorosamente consciente de que a pesar de su fachada real y fría, ahora había perdido el control total sobre su propio corazón y sus sentimientos. Ubicación: Phoenix State. Naruto suspiró profundamente mientras hojeaba un documento tras otro. La pila en su escritorio parecía interminable, llena de documentos insignificantes que exigían su firma, pero apenas ameritaban su atención. Acuerdos comerciales entre clanes, invitaciones privadas a reuniones a las que no tenía interés en asistir y una abrumadora cantidad de propuestas de matrimonio abarrotaban su espacio de trabajo. Había una parte de él, ingenua y esperanzada, que creía que al anunciar que ya estaba casado con la mujer a la que amaba, desalentaría a cualquier mujer que buscara ser su esposa. Pero debería haberlo pensado mejor. Sus compañeros demonios no se dejaban disuadir tan fácilmente. De ningún modo, cuando echó un vistazo a esa enorme pila de papeles que únicamente trataban sobre propuestas de matrimonio. Tomó otro papel, este sobre una solicitud de uno de los miembros de su clan, y entrecerró la mirada mientras hojeaba el contenido. Una profunda irritación lo invadió al levantarse bruscamente y alejarse del escritorio, decidiendo que ya era suficiente. Con un movimiento rápido, formó un clon de sombra, que gruñó molesto al materializarse, sabiendo por qué había sido creado. «Encárgate de esto». Naruto dirigió al clon hacia el escritorio. El clon, resignado a su destino, se acercó con dificultad y se desplomó en el asiento, comenzando la monótona tarea de revisar el papeleo. Mientras tanto, Naruto se estiró en el sofá casi dormido, hundiéndose en los cojines. Soltó un suspiro de satisfacción al cerrar los ojos. Debería haber pensado en usar un clon desde el principio para encargarse de los aspectos mundanos del liderazgo. Mientras yacía allí, una oleada de calma lo invadió, y su mente se subió en un estado más meditativo. La quietud de la habitación le permitió sumergirse en un silencio reflexivo, mientras sus pensamientos vagaban entre recuerdos y acontecimientos recientes. No tardó mucho en que su mente se topara con un recuerdo particularmente significativo: el reciente reencuentro con un viejo amigo al que no veía desde hacía años. Inconscientemente, Naruto metió la mano en su bolsillo, aferrándose a un pequeño objeto familiar. Sacó una pieza de ajedrez carmesí, el rey, y la miró pensativo. Flashback Senjutsu. Naruto caminó por los laberínticos pasillos de un laboratorio tan avanzado y ecléctico que podría ser que los principales científicos del mundo salivaran de envidia. El espacio extenso estaba repleto de inventos de todo tipo. Algunos elegantes y brillantes con la promesa de tecnologías futuras, otros extraños artilugios con propósitos cuestionables y algunos que bordeaban lo perturbador, con sus extraños mecanismos pulsantes y sus misteriosas luces brillantes. Fue definitivamente impresionante, más o menos. Todo el montaje parecía sacado de las fantasías más descabelladas de un científico loco, un lugar donde los límites de la ciencia convencional no solo se traspasaban, sino que se ignoraban por completo. Mientras Naruto paseaba por el laboratorio, sus ojos iban de un dispositivo fascinante a otro, su interés despertado por el gran ingenio que se mostraba a su alrededor. El aire vibraba con el leve zumbido de la energía que impulsaba diversas máquinas, algunas zumbando silenciosamente mientras otras emitían ocasionales chispazos o destellos de luz de colores. Era como si caminara por un laberinto, donde cada giro le ofrecía nuevas maravillas, obligándolo a absorber su entorno con una mezcla de asombro y curiosidad. Finalmente, el viaje exploratorio de Naruto lo llevó a un lugar familiar. A Hyuga, su viejo amigo y un indiscutible genio loco por derecho propio.
Ajuka le daba la espalda a Naruto mientras este continuaba experimentando con lo que parecía ser un dispositivo particularmente complejo que incluía numerosos cables y tubos brillantes. Naruto puso los ojos en blanco con cariño al verlo, con una sonrisa dibujada en sus labios. Era reconfortante, en cierto modo, ver que algunas cosas no habían cambiado, incluso después de un siglo o dos. Ajuka, gritó Naruto, su voz resonando levemente en el vasto espacio del laboratorio. Ajuka continuó su trabajo por un momento. El único reconocimiento de la presencia de Naruto fue una ligera inclinación de su cabeza. El científico se tomó un buen minuto para ordenar los cables del molesto dispositivo con el que estaba jugando. Finalmente, dejó su herramienta y se dio la vuelta, revelando su imponente apariencia. Su cabello era de un vibrante tono verde, desordenado, pero que, de alguna manera, encajaba a la perfección con la energía caótica del entorno. Sus ojos, agudos y brillantes, escudriñaron brevemente a Naruto antes de que una extraña sonrisa se dibujara en su rostro. Me preguntaba cuánto tardarías en venir, dijo Ajuka, con un tono que denotaba diversión y genuino placer. Habían pasado algunos días desde el baile y, lamentablemente, no tuvieron oportunidad de hablar allí. Dio un paso adelante y extendió la mano, que Naruto sujetó con firmeza, estrechándola con una sonrisa cálida y agradecida. Me llevó un tiempo, pero ya estoy aquí. Y parece que has estado bastante ocupado, comentó Naruto, señalando con un gesto amplio el mundo tecnológico circundante. Solo me entretengo, respondió Ajuka con una risita. Y tratando de no volar el lugar, claro. ¿Y tú? ¿Cómo te va la vida como líder de clan? Digamos que ha sido una experiencia, dijo Naruto con tono seco. Entre ocuparme de los asuntos del clan y esquivar propuestas de matrimonio, apenas tengo tiempo para nada más. No es cierto, ya que tenía clones de sombra, pero al mismo tiempo, si no fuera por eso, realmente estaría abrumado por el trabajo. Ajuka rió con ganas y le dio una palmadita a Naruto en el hombro. Parece que necesitas un descanso. ¿Por qué no nos ponemos al día? Hay muchas cosas que quiero saber. A partir de ahí, los dos viejos amigos se acomodaron a un ritmo relajado, recuperando el tiempo perdido mientras paseaban por el laboratorio. Ajuka le mostró a Naruto algunos de sus últimos proyectos, explicando sus funciones con una pasión contagiosa. Naruto escuchaba, fascinado por la genialidad de su amigo y, ocasionalmente, compartiendo ideas de sus propias aventuras y experiencias. A medida que pasaban las horas, el ambiente se fue relajando. La reunión se transformó en una quedada informal, donde ambos disfrutaron del simple placer de la compañía mutua. Recordaron el pasado, hablaron de posibles colaboraciones futuras y se rieron de chistes íntimos que habían perdurado a lo largo del tiempo. Finalmente, sin embargo, Naruto supo que debía abordar el motivo principal de su visita. Se aclaró la garganta, rompiendo una breve pausa en la conversación. Mira, vine a verte y ponerme al día, pero también a disculparme, admitió el shinobi con un tono serio, casi solemne. Ajuka desestimó la disculpa con una sonrisa cómplice, con un aire comprensivo y comprensivo. Naruto, no hay nada que disculparte. Sé que perdiste una parte crucial de tu mundo. No te lo reprocho, le aseguró a su amigo. El rostro de Naruto se relajó en una sonrisa de alivio, visiblemente aliviado por las palabras de Ajuka. Gracias, Ajuka. Eso significa más de lo que crees. El científico le puso una mano en el hombro a Naruto, ofreciéndole un apretón fraternal que revelaba su profundo vínculo. Naruto imitó el gesto, colocando su mano sobre el hombro de Ajuka. Por un instante, un silencio apacible los envolvió, una satisfacción compartida por la simple comprensión y el apoyo mutuos. Tras una breve pausa, los ojos de Ajuka brillaron de repente de emoción. Oh, espera un segundo. Tengo algo que mostrarte. Dicho esto, se disculpó rápidamente, dejando a Naruto esperando con una mezcla de curiosidad y diversión. Momentos después, Ajuka regresó, sosteniendo con cuidado en sus manos lo que parecía ser una pieza de ajedrez. Pero no era una pieza cualquiera. Su diseño era intrincado y su aura, oscuramente poderosa. Se la entregó a Naruto con los ojos brillantes de orgullo. Esta es una de mis mayores creaciones, Naruto. Flashback sin fin del jutsu.
Mientras Naruto examinaba la intrincada pieza de ajedrez, recordó la explicación detallada que Hyuga le había proporcionado sobre la pieza del rey malvado, el sistema de nobleza y sus atributos únicos. Si bien era cierto que Naruto había aprendido inicialmente sobre las complejidades sobrenaturales a través de Yasaka Yamaterasu durante su primer mes en Kioto, junto con cómo puede reencarnar por la fuerza a otras especies en demonios, nunca había profundizado en el tema. Había decidido esperar, prefiriendo escucharlo directamente de Hyuga, sin importar cuánto tardarían en reencontrarse. Había cierta confianza en la información recibida de un viejo amigo, profundamente versado en estos asuntos, y Naruto la valoraba por encima de todo. Naruto hizo girar la pieza de ajedrez del rey entre sus dedos. Con un murmullo pensativo, la guardó en su bolsillo y se recostó, cerrando los ojos. Su cuerpo se relajó al sucumbir a la calma y la meditación que le inducía el suave murmullo de su oficina aislada. A medida que la respiración de Naruto se hizo más profunda, su conciencia se desvaneció gradualmente y cayó en una ligera siesta. Mientras tanto, el clon que había dejado a cargo del papeleo se sentaba diligentemente en el escritorio, procesando documentos con eficiencia mecánica. Sin embargo, había mucha amargura en sus movimientos. Un resentimiento silencioso por tener que encargarse de la mundanidad de la burocracia, mientras el original disfrutaba de un momento de descanso. El tiempo transcurría tranquilamente en la oficina, el suave tic-tac del reloj marcaba los minutos, que lentamente se extendían hasta casi una hora. Finalmente, la quietud se rompió con la aparición de un círculo mágico de teletransportación en el centro de la habitación. El clon levantó la vista, con una sonrisa cómplice dibujada en sus labios al reconocer las runas familiares. Con un silencioso estallido, Serafal Leviatán se materializó dentro del círculo. Serafal recorrió la habitación con la mirada, y sus ojos se posaron en el clon. Un breve instante de confusión cruzó su rostro antes de discernir la verdadera naturaleza de la figura sentada en el escritorio. El clon, comprendiendo su descubrimiento, señaló con indiferencia hacia el sofá donde el verdadero Naruto dormitaba. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Serafal, reflejada al instante por la sonrisa traviesa del clon. Voló cerca del techo y, comprendiendo al instante lo que planeaba, el clon asintió con aprobación. La justicia sería suya. Compartieron una cuenta regresiva silenciosa. 3, 2, 1. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, conmocionado. Se quedó sin aliento cuando Serafal aterrizó de lleno en su estómago, y su ataque juguetón lo dejó sin aliento. Resolló, intentando recuperar el aliento, recuperando la conciencia por completo tras el repentino e inesperado ataque. Serafal. ¿Qué? Naruto jadeó de dolor, sin aliento debido a la bala de cañón que se tragó justo en el estómago. Ciertamente no es la mejor manera de despertarse de una siesta. Serafal se apartó de él, riendo a carcajadas de sus propias travesuras mientras se ponía de pie. Te di una buena paliza, ¿verdad? Rió entre dientes, visiblemente satisfecha consigo misma. Naruto logró recuperar el aliento, apoyándose en los codos mientras la miraba con enojo. ¿En serio? Serafal le sacó la lengua juguetonamente a Naruto, quien simplemente puso los ojos en blanco. Pero su irritación se disipó rápidamente cuando se levantó del sofá y se acercó a ella, abriendo los brazos para envolverla en un cálido y acogedor abrazo. Es bueno verte de nuevo, Serafal, dijo Naruto con voz genuina y aliviada. El rostro de Serafal se iluminó y ella le devolvió el abrazo con entusiasmo. Extrañaba esto, Naruto. Ha pasado demasiado tiempo, respondió con la voz rebosante de alegría. Permanecieron abrazados un momento más, disfrutando de una reunión mucho más íntima. Cuando finalmente se separaron, Serafal dio un paso atrás, con un brillo travieso en los ojos. Se dio una vuelta, mostrando su atuendo. Un conjunto mágico, tan vibrante como su personalidad. El atuendo era una llamativa combinación de rosa y negro, con una falda corta con volantes y un top a juego adornado con un gran lazo en el cuello. Sus accesorios incluían un par de guantes negros largos y calcetines hasta el muslo que le daban un toque dramático a su extravagante atuendo. Entonces, ¿qué te parece mi atuendo mágico? Preguntó Serafal con una amplia sonrisa, claramente orgullosa de su aspecto. Naruto se tomó un momento para apreciar el esfuerzo y el estilo que ella había puesto en su apariencia.
El atuendo en sí era bonito, un poco rosado para su gusto, pero sin duda no estaba mal. «Te ves bien, Serafal». «Te queda perfecto», dijo con una cálida sonrisa. Serafal sonrió radiante en respuesta, dando vueltas de nuevo con su atuendo. «Gracias, Naruto. Pensé que alegraría un poco el lugar. Hablando de eso, aunque estoy encantada de estar aquí solo para pasar el rato, la verdad es que mi visita tiene algo más que ofrecer», dijo con una voz entre divertida y seria. Naruto arqueó una ceja, intrigado. «¿Ah? ¿Y yo que pensaba que venías solo a pasar el rato, o es a la vez pasar el rato y tener una razón específica?» «Ambas, en realidad», rió Serafal. «Pero explicaré la razón específica más tarde. Por ahora, solo estoy disfrutando de la puesta al día». Luego dirigió su atención al clon, que trabajaba diligentemente en el escritorio. «¿Y qué está tramando?», preguntó, señalando con la cabeza al clon. El clon, sin levantar la vista del papeleo, respondió con sarcasmo. «Ah, solo estoy haciendo las tareas que el original se salta». Luego le dedicó una sonrisa pícara a Naruto y le mostró el dedo medio. Naruto puso los ojos en blanco y, con un ligero gesto de la mano, despachó al clon irrespetuoso, dejando atrás una pila de papeles ligeramente desordenados. La repentina desaparición del clon hizo que Serafal parpadeara confundido. Al ver su mirada desconcertada, Naruto le explicó la aplicación de los clones de sombra, cómo se usaban, la transferencia de memoria, todo. Serafal exclamó comprensivamente, con los ojos iluminados con una mezcla de admiración y un toque de celos por una habilidad tan útil. «Entonces, ¿qué tipo de papeleo manejaba el clon?», preguntó con curiosidad. «Solo lo de siempre. Alianzas con diferentes clanes, intercambios de acciones, solicitudes individuales de los miembros del clan. Y, por supuesto, revisar las propuestas de matrimonio», respondió Naruto, con un tono un poco seco mientras señalaba los documentos restantes. «¿Propuestas de matrimonio, eh?». Serafal arqueó una ceja, con una sonrisa traviesa formándose en sus labios. «¿De verdad te tomas alguna de esas en serio?». Naruto hizo una mueca, su incomodidad era evidente. «Bueno, eventualmente tendré que considerarlos. Necesito una Lady Phoenix, pero quien quiera que elija tendrá que cumplir con ciertos requisitos». Suspiró con cansancio. «Y ciertamente no será fácil averiguarlo». Su mente retrocedió brevemente a los días antes de perder a su familia anterior, a un momento en el que sabía exactamente quién cumplía con sus estándares y quién se convertiría en Lady Phoenix. Aunque solo había pasado un segundo en el mundo real, fue suficiente para que Serafal leyera sus pensamientos. Regresó al mundo real, donde una mirada dulce y comprensiva lo saludó, perfectamente consciente de su conflicto. Ella le sonrió suavemente, y Naruto le devolvió la sonrisa, menos brillante de lo habitual. Al ver eso, Serafal respiró hondo, como preparándose para compartir algo importante. «¿Sabes, Naruto?», comenzó, haciendo una pausa para ordenar sus pensamientos. Prefería decirlo un poco más tarde, pero... Naruto esperó, su curiosidad se despertó por su vacilación. «Pero como te sientes un poco deprimido, seré sincera por ahora, sé que tendrás una cita con Cela en 2 días», reveló, con una mirada tranquila y sin prejuicios. La revelación de Serafal quedó suspendida en el aire, una confesión sorprendente pero sincera que tomó a Naruto ligeramente desprevenido. Se tomó un momento para procesar sus palabras, permaneciendo en silencio al darse cuenta de que ella tenía más que decir. «Vine aquí porque quería invitarte a salir, Naruto», dijo Serafal, con voz firme pero con un trasfondo de nerviosismo que rara vez mostraba. Naruto guardó silencio un momento, considerando su propuesta. La miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza en el rostro. «Me encantaría salir contigo, ¿será? Pero debo admitir que no sabía que sentías eso por mí», confesó, con la voz teñida de sincera sorpresa. Un rubor se extendió por las mejillas de Serafal y sonrió tímidamente, con su habitual confianza atenuada por una inusual vulnerabilidad. «Siempre he tenido esos sentimientos, pero nunca me atreví a decir nada», admitió en voz baja, mirándolo a los ojos con una franqueza recién descubierta. La habitación se sumió en un silencio absoluto mientras ambos asimilaban el cambio en su dinámica.
Tras un instante, Serafal extendió la mano y acarició suavemente el rostro de Naruto. No me gusta verte triste, ni a ti ni a nadie que me importe. Y, como yo lo veo, salir significa que no pensarás en ella, le acarició suavemente la mejilla con el pulgar. Podemos divertirnos y disfrutar. Es un beneficio mutuo. Y me gustas muchísimo. Incluso te amaba, pero Serafal no iba a admitirlo ahora que era evidente que aún tenía mucho que hacer. Gracias, Sera. Sonrió con dulzura, conmovido por su consideración. La calidez en su expresión era genuina. ¿Estás libre la semana que viene? Creo que podemos salir el lunes que viene. Su rostro se iluminó, aunque su habitual entusiasmo se vio atenuado por la seriedad de la conversación. Me parece bien, respondió con voz suave pero alegre. Excelente. Ambos sonrieron tímidamente, un poco inseguros de hacia dónde ir a continuación considerando su nueva dinámica. Afortunadamente, uno de ellos rápidamente tuvo una idea de qué hacer a partir de ahí. Con un movimiento audaz, Serafal se puso de puntillas y jaló a Naruto ligeramente hacia ella, dándole un rápido y tierno beso en los labios. Ella retrocedió, con el rostro enrojecido. Tengo muchas ganas de esto, dijo con un susurro de emoción. Yo también, respondió Naruto, su corazón revoloteando ligeramente por el beso inesperado. Dando un paso atrás, le dedicó una sonrisa a la rubia, sus mejillas aún teñidas de rosa. En ese momento, un círculo de teletransportación se formó bajo sus pies, y la figura de Serafal comenzó a disiparse, dejando a Naruto solo en su oficina. Mientras su presencia se desvanecía, su mente se detuvo en el beso que habían compartido y en la dinámica que se desarrollaba con otro de sus amigos más cercanos. Naruto suspiró, con una sonrisa irónica en los labios. ¿Cuándo me convertí en un jugador así? Reflexionó. El pensamiento fue rápidamente seguido por una punzada de preocupación al considerar cómo reaccionaría Grayfia ante estos acontecimientos. El pensamiento de su ex amante, alguien a quien todavía apreciaba y amaba, a pesar del odio que sin duda sabía que ella debía albergar hacia él, apareció inesperadamente en su mente, trayendo consigo un peso de problemas sin resolver y culpa. Naruto casi podía oír el tono gélido de Grayfia, cuya ira se acentuaba al enterarse de su floreciente relación, cuando aún no se había cerrado. Se va a poner furiosa, murmuró para sí mismo, imaginando la confrontación que les aguardaba. Pero, sinceramente, Naruto no se arrepintió de la repentina cercanía que se manifestó entre él y Cela, o con Serafal. Tampoco se arrepintió de su relación con Yasaka, a quien amaba y apreciaba profundamente. Nunca se arrepentiría de la intimidad que compartió con ellas, incluso si eso significaba que la ira de Grayfia aumentaría, porque atesoraba esa intimidad con las mujeres en su vida que le importaban. Sentado solo, los pensamientos de Naruto volvieron a la calidez del abrazo de Serafal, la alegría en los ojos de Cela y el consuelo que encontraba en el afecto de Yasaka. Estos momentos de cercanía se habían convertido en su consuelo, una forma de combatir la profunda soledad que lo había atormentado a lo largo de sus vidas. Quizás fue porque había crecido con padres cariñosos en su primera vida. Quizás se debió a su infancia solitaria en la segunda vida. También podría deberse a que su primera esposa, Hinata, había sido del tipo especialmente cariñoso y Naruto se acostumbró a ello. O tal vez fue una combinación de los tres. Sin embargo, Naruto había notado que estaba hambriento de afecto desde que llegó aquí, y eso siguió siendo así incluso cuando salió con Yasaka, quien, al igual que Hinata, era súper cariñosa siempre que surgía la oportunidad y tenía tiempo. Tal como estaban las cosas, Naruto no pudo encontrar en él la capacidad de refutar el consuelo físico de la mujer que sinceramente le importaba, el consuelo físico de ellos que ayudaba a aliviar gran parte de su soledad que sentía en un mundo con el que ya no estaba familiarizado. Fin. Capítulo 9. El aire pesado de la habitación oscura estaba cargado de inquietud mientras los 5 señores diablos, cada uno un maestro del engaño y el poder por derecho propio, se reunían alrededor de una gran mesa tallada en la obsidiana más profunda. Las sombras se reflejaban en sus rostros, proyectadas por la tenue luz que emanaba de las antorchas de pared, que parecían arder como alimentadas por la oscuridad misma de sus pensamientos.
A la cabeza de esta sombría asamblea se sentaba Lord Bael, con una postura relajada pero imbuida de un innegable aura de autoridad. Se le unieron los líderes de la casa de Agares, Separ, Sayos y Furcas. Señores diabólicos de inmenso prestigio y poder. Podría decirse que eran sus 4 peones más grandes y útiles entre los muchos que el líder del clan Bael controlaba con un GRP despiadado. Y juntos, con él al mando, ellos, o mejor dicho, él, moldearon y forjaron el destino de todos los que vivían en la oscura sociedad del inframundo. Una sociedad en la que él era rey, como debía ser, sin nadie que desafiara la autoridad que solo a él le pertenecía. Desafortunadamente eso ya no era así. Hubo alguien que realmente desafió su autoridad. De ahí la razón por la que convocó a sus más firmes y poderosos aliados peones. Lord Bael se aclaró la garganta, atrayendo la atención de la sala con un tono autoritario. Caballeros, comenzó, con una voz que resonaba con una serena orden. Tras una pausa estratégica, continuó. La reunión de hoy se convoca a raíz de un nuevo acontecimiento que afecta directamente a la esencia de nuestro submundo. Dejó que sus palabras se prolongaran, dejando que un profundo silencio llenara el espacio mientras sus ojos se cruzaban metódicamente con los de cada lord presente. Tras un momento, añadió con énfasis: Naruto Phoenix. La mención del nombre pareció cargar el aire con una electricidad sutil, mientras diversas emociones se reflejaban en los rostros de los reunidos. Sorpresa, preocupación y, en algunos casos, un toque de miedo. Al percibir su anticipación y la creciente ansiedad, Lord Bael se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto inconfesable. Con su regreso, llega un poder formidable que pretende desafiar nuestra autoridad. Los verdaderos líderes del inframundo. Esta es una situación que no podemos, ni vamos a tolerar. Siendo el primero en mostrar alguna señal visible de emoción, la expresión de Lord Separ se transformó en una mueca de desdén al romper el tenso silencio que se había instalado en la sala tras la declaración de Lord Bael. Así que el Fénix cree que puede volver a casa y hacer lo que quiera. ¡Qué arrogante! Espetó con desprecio, con palabras cargadas de veneno. Lord Furcas, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho, añadió su propio gruñido de aprobación, con una profunda frustración en su voz. Si es un problema, debemos ocuparnos de él ahora mismo. Naruto Phoenix ejerce una vasta influencia y un poder inimaginable. Puede convertirse en una amenaza desestabilizadora para nuestra autoridad, afirmó, frunciendo el ceño con preocupación. Los murmullos de asentimiento llenaron la sala, cada señor considerando la amenaza potencial que Naruto representaba para sus reinos. Sin embargo, fue el señor Sayos quien buscó un ángulo diferente, carraspeando para atraer todas las miradas. Se giró hacia el señor Bael, con una mirada intensa e inquisitiva. Lord Bael, comenzó con voz suave y calculadora, ¿no deberíamos considerar la posibilidad de traer a Phoenix a nuestro bando? Podría ser un peón poderoso si jugamos bien nuestras cartas. Lord Bael, quien había estado escuchando atentamente, levantó una mano para detener la propuesta de Lord Sayos, con expresión indescifrable. Si bien la idea de manipular a Naruto Phoenix para convertirlo en un activo es atractiva, desafortunadamente no es factible, afirmó con firmeza, con una voz que transmitía una firmeza indiscutible. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos entrecerrándose ligeramente mientras recordaba la noche de la revelación. La noche en que el clan Phoenix anunció públicamente el regreso de Naruto, tuve una conversación privada con él. Fue muy reveladora, hizo una pausa, asegurándose de captar la atención de todos antes de continuar. Naruto Phoenix me desafió abiertamente. Dejó muy claro que nuestros caminos están muy lejos de la alineación. No nos ve como aliados, ni pretende ser manipulado como uno de nuestros peones. La habitación cayó en un pesado silencio, las implicaciones de las palabras de Lord Bael se asimilaron. Cada señor procesó la información, sus estrategias y cálculos se ajustaron a esta nueva comprensión de la postura de Naruto Phoenix. ¿Quieren saber cómo demostró Naruto Phoenix su desafío?
La sutil inclinación fue reveladora. El líder del clan Bael observó a sus aliados y sus labios, en una línea dolorosamente neutral, se curvaron hacia abajo en un ceño fruncido. Me dijo, en mi cara y sin rodeos, que Rías Gremory está bajo su protección, al igual que su clan y el suyo, y que si yo le hiciera algo a alguien bajo su protección, él mismo se encargaría de que yo muriera. Se escucharon jadeos en toda la sala, los aliados del rey del inframundo quedaron desconcertados y aturdidos por la audacia del demonio Fénix. El propio Lord Bael era el menos divertido en la habitación, ya que sus ojos se cerraron momentáneamente antes de volver a abrirlos y mirar fríamente a cada uno de sus peones, su mirada alternando entre los cuatro. No me agrada la amenaza que me ha lanzado, y le he respondido con la misma moneda. Pero la forma en que me habló, con tanta valentía, ese es el desafío del que hablo, que podría destruir nuestro reino. El rey del inframundo terminó de explicar. Lord Agares finalmente habló con cautela. Este desafío sugiere que Fénix no solo es poderoso, como ya sabemos, sino también astuto. Parece anticipar nuestros movimientos y está preparado para contrarrestarlos. Debemos actuar con cautela. Lord Separ asintió, su anterior desprecio ahora reemplazado por un respeto reticente ante el desafío que Naruto planteaba. De hecho, si está dispuesto a enfrentarse al mismísimo Lord Bael, debemos considerarlo un adversario formidable. Cualquier amenaza al liderazgo de nuestra sociedad debe tomarse en serio, por mínima que sea. De acuerdo, aunque en este caso, Naruto Fénix no es una amenaza menor, dijo Lord Sayos a regañadientes, cruzándose de brazos. No todos estuvieron de acuerdo con esa opinión. Naruto Fénix es poderoso, no se puede negar, comenzó Lord Furcas con voz firme y un dejo de desdén. Pero también es impulsivo e imprudente. Es propenso a cometer muchos errores que podríamos aprovechar con eficacia. Lord Agares, sin embargo, gruñó en desacuerdo, atrayendo todas las miradas mientras se reclinaba en su silla con expresión de escepticismo. No me apresuraría a tachar a Fénix de incompetente, replicó, con la mirada fija en Lord Furcas. Sus padres eran líderes astutos y hombres de negocios. Le habrían inculcado un conocimiento sustancial sobre cómo liderar un clan con eficacia. Y no podemos olvidar que también tiene como asesor al anterior jefe del clan, añadió. Si bien es cierto que su linaje podría haberlo preparado bien, recuerda que Naruto asumió recientemente el rol de Lord Phoenix, señaló Lord Separ pensativo. Recordar las enseñanzas y aplicarlas eficazmente son dos cosas muy diferentes. No ha tenido tiempo suficiente para ponerlas en práctica. Lord Sayos asintió, retomando el hilo de la conversación con una visión estratégica. Tienes razón, Lord Separ, pero eso es precisamente lo que lo hace peligroso, afirmó en voz baja pero clara. Su inexperiencia podría llevarlo a realizar movimientos poco convencionales, movimientos que no se rigen por las normas que seguimos. Esta imprevisibilidad podría jugarnos en contra. Y tal como mencionó Lord Agares, tiene al anterior jefe del clan para guiarlo. Es imposible saber qué tipo de daño puede infligirnos, concluyó Lord Sayos con cierta gravedad. Todos se quedaron en silencio por un momento, simplemente absorbiendo todo lo que se dijo sobre el nuevo jefe del clan Fénix, que podría demostrar ser el mayor adversario para su liderazgo de la sociedad diabólica. Lord Furcas reflexionó sobre esto, frunciendo el ceño mientras asimilaba las implicaciones. Poco convencional no significa necesariamente efectivo, argumentó. También podría conducir a errores importantes, que podemos aprovechar. Quizás, concedió Lord Agares. Pero dada su imprevisibilidad, y considerando la posibilidad de que sea astuto mentalmente en política y negocios, y sin duda podría serlo, dado su ausencia en los últimos 2 siglos, una cosa es segura, no hay que subestimarlo. Lord Bael, que había estado escuchando atentamente, finalmente habló, devolviendo la seriedad a la discusión. Todos son puntos válidos, reconoció. Debemos prepararnos para cualquier contingencia. Si Fénix actúa de forma impredecible o sigue el ejemplo de sus padres, sea cual sea el caso, debemos estar listos para contrarrestarlo. Sus ojos se entrecerraron amenazadoramente. Una amenaza para Van. Cuando la pesada puerta se estrelló contra la pared con una fuerza que resonó en toda la cámara, todas las cabezas se giraron bruscamente hacia la fuente de la perturbación.
Un guardia solitario, con su armadura tintineando a cada paso tembloroso, permanecía paralizado bajo la formidable mirada de los 5 señores demonios sentados ante él. El sudor le perlaba la frente, visible contra su piel pálida, mientras la atmósfera de la habitación se espesaba por la tensión. Lord Bael, quien estaba en medio de una grave declaración, se levantó lentamente de su ornamentada silla, entrecerrando los ojos hasta convertirlos en peligrosas ranuras. La temperatura en la habitación pareció bajar unos grados cuando su voz, fría y controlada, rompió el pesado silencio. ¿Qué significa esta interrupción?, preguntó con tono gélido. ¿No dije explícitamente que no se nos molestará? El guardia tragó saliva con dificultad, su voz apenas un susurro mientras se enfrentaba a la ira de los demonios más poderosos del inframundo. Señores, les ruego que me perdonen por esta intrusión, balbuceó, mirando nerviosamente de un señor a otro. Armándose de valor, se irguió ligeramente, y su voz se fortaleció un poco. Pero hay un asunto que requiere su atención inmediata. Son las noticias, mis señores. La simple mención de noticias provocó un revuelo de cejas arqueadas y miradas intrigadas entre los lores. Lord Sayos, normalmente el más sereno de todos, se inclinó ligeramente hacia adelante, despertado su interés. Las noticias, repitió, con un tono que denotaba escepticismo y curiosidad. ¿Qué podría ser tan urgente como para arriesgarte a nuestra ira irrumpiendo aquí como un polluelo asustado? Lord Separ, con su mente analítica siempre presente, se ajustó las gafas e hizo un gesto de desdén con la mano. Oigámoslo entonces. Este alboroto ya se ha producido. Más vale que averigüemos la causa. Los jóvenes de hoy en día, murmuró Lord Furcas con disgusto mientras miraba al guardia. Sigue adelante. A un lado, Lord Agares apenas reprimió una sonrisa, ya consciente de la noticia incluso antes de que fuera contada. El guardia asintió, agradecido por la oportunidad de explicar y posiblemente mitigar su transgresión. Respiró hondo, tranquilizándose antes de hablar. Es el señor Fénix. Salto temporal. Un día después. A medida que la noticia se extendía por el inframundo, llevaba consigo una ola de energía electrizante que se sentía en cada capa de la sociedad diabólica, desde los callejones oscuros donde rondaban los demonios menores hasta los lujosos salones donde gobernaban los demonios de alta cuna. Las calles bullían con una intensidad que no se había visto en décadas. Naruto Fénix, un nombre que inspiraba asombro y miedo, era ahora el catalizador de un alboroto sin precedentes. No era un demonio cualquiera haciendo afirmaciones audaces. Era el más fuerte de todos, desafiando la esencia misma de su mundo. Un desarrollo sin precedentes y absolutamente emocionante que tomó por asalto a todo el submundo. El quid de la cuestión, que poco a poco se fue aclarando a medida que surgían más detalles, fue la condena de Naruto al liderazgo actual. Acusó al gran rey y a sus seguidores, señores que habían gobernado el inframundo durante siglos, de fallarles a los mismos ciudadanos que juraron proteger. Bajo su gobierno, declaró, el inframundo se había convertido en una guarida de corrupción y miseria, donde los demonios se atacaban unos a otros y los débiles eran explotados sin piedad. La declaración de Naruto no fue solo una crítica, fue un llamado a la reforma. Prometió una nueva era, una en la que la sociedad de demonios se transformaría en una comunidad justa y equitativa. Su visión era radical. Una sociedad donde cada demonio pudiera prosperar sin temor a la opresión ni a la explotación. La sociedad en la que vivimos es un fracaso, declaró con valentía en una reunión que rápidamente se volvió legendaria. Una sociedad que prospera gracias a su propio sufrimiento no merece existir. Necesitamos un cambio, y he regresado no solo para asumir la responsabilidad de liderar a mi clan, sino también para llevar el cambio del que hablo al mundo que llamo mi hogar. Estas fueron las palabras que se pronunciaron ayer. Y desde entonces, la noticia corrió como la pólvora. En cada rincón del submundo, era lo único que se podía pensar y comentar. Muchos demonios sintieron una oleada de júbilo, una chispa de esperanza en un futuro mejor.
Las clases bajas, especialmente los demonios reencarnados, que a menudo se encontraban en lo más bajo de las severas jerarquías sociales, expresaron su apoyo con especial vehemencia. Lo mismo ocurrió con todos los demonios de clase media, que vieron una oportunidad de cambio en la estructura rígida que a menudo sofocaba sus avances. Incluso muchos de los altos mandos, aquellos que no estaban vinculados directamente con las facciones más altas, susurraban entre ellos sobre el potencial de una sociedad reformada donde el mérito pudiera significar más que el linaje. Solo aquellos en la cima de la sociedad demoníaca, donde presidían la vieja guardia y sus aliados más cercanos, recibieron la noticia con burla e indignación. ¿Cómo se atrevía Naruto Phoenix a proponer cambios tan radicales? ¿Cómo se atrevía a cuestionar el orden que había mantenido la estabilidad y el poder de los de arriba durante tanto tiempo? La intensidad de la situación fue captada en vivo por una importante cadena de noticias, donde una experimentada reportera, Lavinia Mephisto, discutió los acontecimientos que se estaban desarrollando con su colega, un conocido analista político, Draken Abaddon. Estaban transmitiendo desde una plaza bulliciosa, y la cámara enfocaba ocasionalmente a la multitud que se había reunido para ver el debate en vivo en grandes pantallas mágicas. Damas y caballeros, comenzó Lavinia con voz firme a pesar del alboroto a su alrededor, lo que presenciamos hoy podría ser un momento decisivo en nuestra historia. Naruto Phoenix no solo ha desafiado al Gran Rey y a sus seguidores, sino que también ha propuesto un método radical para resolver este desafío. Una serie de juegos de clasificación. Draken asintió con expresión seria. En efecto, Lavinia. Y no cualquier juego de clasificación. Phoenix ha presentado una propuesta. Si pierde, renunciará. Hizo una pausa para un efecto dramático, sabiendo que sus siguientes palabras encenderían aún más debates, a cualquier liderazgo o puesto de alto rango en nuestra sociedad. La multitud estalló en murmullos y jadeos. Lo que estaba en juego era inimaginable. Era una apuesta arriesgada. Pero, continuó Lavinia, mientras escudriñaba el documento en su mano, Phoenix tiene confianza. Declaró abiertamente que perder no es una opción para él. Su confianza puede parecer arrogante para algunos, pero dice mucho de su compromiso con la causa. Draken retomó el hilo de la conversación con un tono analítico. Para Phoenix, no se trata solo de poder. Se trata de legitimidad. Al arriesgarse tanto, demuestra que realmente cree en su visión de una sociedad mejor, una donde la explotación y la manipulación no sean los principios fundamentales. La cámara enfocó sus rostros mientras profundizaban en las implicaciones. Lo fascinante, añadió Draken, es el amplio apoyo que ha obtenido Phoenix. Desde los niveles más bajos hasta muchas voces sorprendentemente comprensivas en las altas esferas, parece que su mensaje de reforma ha resonado en un amplio espectro de nuestra comunidad. Lavinia asintió, y su mirada se dirigió brevemente a la pantalla que mostraba las reacciones en vivo del público. El apoyo es realmente notable. Sugiere una profunda insatisfacción con la situación actual, una insatisfacción que Phoenix ha aprovechado. En efecto. Draken asintió, ajustándose las gafas mientras miraba a su colega. Curiosamente, Naruto Phoenix, el nuevo líder del clan Phoenix, no tiene ni un solo miembro en su nobleza, y aunque todos lo consideran el demonio más fuerte de la historia, cabe preguntarse si está precipitando las cosas, cuando podría haber desafiado la jerarquía en un momento mucho más oportuno. Considerando su formidable fuerza, personalmente creo que Lord Phoenix tiene la oportunidad de cambiar la estructura de nuestra sociedad y derrotar al Gran Rey y sus aliados, admitió Lavinia, alternando la mirada entre Draken y la cámara. Pero cuando le preguntaron si planeaba reclutar miembros de la nobleza, curiosamente, el recién nombrado jefe del clan simplemente sonrió. Draken rió entre dientes, atrayendo la atención hacia él. Ciertamente tiene una forma de ser misterioso, pero ya sea que planee luchar solo o reclutar miembros de la nobleza, tiene unas 2 semanas antes de su primera partida de clasificación. Y las entradas ya se han agotado, pues los ciudadanos del inframundo prestan mucha atención a este delicado asunto. Mientras la discusión continuaba, los espectadores en casa y los reunidos en la plaza reflexionaban sobre la gravedad del desafío de Naruto Phoenix. La emoción era palpable y abrumadora. Parecía que el momento del cambio había llegado.
En los confines tenuemente iluminados de una cámara privada, lejos de las miradas indiscretas de los chismes y las maquinaciones políticas del submundo, Lord Agares observaba a Naruto con una mirada mesurada. El aire estaba cargado con el peso del cambio inminente, de esos que podrían sacudir los cimientos de su sociedad. Usted sí que sabe cómo causar revuelo, Lord Phoenix, comentó Lord Agares, mientras las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba en una rara sonrisa irónica. Naruto rió entre dientes, y el sonido resonó levemente en la silenciosa habitación. A veces, para iniciar un cambio, no se puede ser sutil. Lord Agares asintió, con expresión pensativa mientras se reclinaba contra el rico cuero de su silla. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre he deseado que nuestros ciudadanos, nobles o no, vivan felices. Ese ha sido mi deseo desde que conocí a mi primera esposa. Naruto percibió el cambio de humor, la tristeza que se apoderó de la voz de Agares. Se acercó a una mesa auxiliar y sirvió 2 copas de vino de un decantador de un líquido color rubí intenso. Le entregó una al señor Agares y dijo en voz baja: si no me equivoco, tu primera esposa no era noble. Agares aceptó el vaso con un gesto de la cabeza y se tomó un momento para saborear el aroma antes de beberlo con gracia. Tienes razón. Katarina pertenecía a uno de los clanes demoníacos extra. Su linaje no se consideraba prestigioso ni de gran valor en nuestros círculos. Hizo una pausa, con una mirada distante en sus ojos mientras continuaba. Y, sin embargo, se comportaba con una elegancia que era a la vez cautivadora y genuina. Había una amabilidad en ella, una sinceridad en sus acciones que rara vez se encuentra en las altas esferas de nuestra sociedad. Era refrescante. Naruto escuchó atentamente, olvidando la copa de vino en su mano mientras se sumergía en la historia. La voz del señor Agares se suavizó, casi reverente, al relatar su pasado. La primera vez que la vi, fue en una reunión como las que frecuentamos, pero no se parecía a nadie que hubiera conocido. No era una persona sincera ni lo ocultaba tras capas de pretensiones. Era simplemente ella misma. Elegante, compasiva e increíblemente astuta. Lord Agares rió entre dientes, con una mezcla de alegría y melancolía. Debo admitir que me sentí hechizado. Me encontré buscándola, deseando conocerla, comprender cómo alguien de tan humilde origen podía ostentar la dignidad de una reina sin jamás reinar en una corte. Y al pasar tiempo juntas, se hizo evidente que sus perspectivas sobre nuestra sociedad eran diferentes. Ella veía las disparidades, las injusticias que muchos de nosotros preferíamos ignorar. Y su pasión por el cambio, por un submundo mejor donde todos pudiéramos prosperar, despertó algo en mí. Quería ayudarla a ver ese sueño hecho realidad. Su sueño se convirtió en el mío. Naruto asintió, comprendiendo mejor del hombre que tenía delante que cualquier informe de inteligencia. Parece una mujer extraordinaria. En efecto, asintió Agares, con una dulzura en la mirada que rara vez se veía en los forasteros. Para honrar su memoria y honrar nuestro amor. Sigo deseando cambiar el inframundo para mejor, para todos nosotros, pero hasta ahora, no había forma de hacerlo cuando no había nadie ahí fuera que pudiera representar una amenaza tan grave para Lord Vael y sus aliados. Como mucho, lo único que pude hacer en los últimos 2 siglos fue formar parte de su círculo íntimo, para que cuando finalmente llegara el día, pudiera ayudar a quien quiera que fuera, en este caso, a ti, desde dentro, añadió Lord Agares, apurando el resto de su bebida antes de dejar el vaso sobre la mesa. Eso es algo de lo que he querido hablarte, admitió el shinobi. Siendo uno de los aliados más cercanos de Lord Vael, ¿no temes que, cuando triunfe, el prestigio del clan Agares se desplome? No tendrás tanto poder ni influencia como ahora cuando todo este asunto esté resuelto. Lord Agares rió suavemente. Tengo algo en mente que ayudaría a minimizar el daño. Pero incluso si no lo hiciera y el clan Agares se convirtiera en un clan como cualquier otro, eso en sí mismo no estaría mal, ya que deseamos equidad. ¿Y no te preocupa si fallo? Preguntó la rubia con curiosidad.
Si lo haces, mantendré mi influencia y poder, salvaguardando el futuro de mi clan y mi gente. Y si ganas, perderé mi vasta influencia y poder, pero a cambio, cumpliré el sueño y las esperanzas de mi amada Katarina, y el futuro del inframundo en su conjunto será más brillante. Pase lo que pase, puedo vivir con ambos casos. El demonio mayor se encogió de hombros. Me parece bien. Naruto asintió, su respeto por el caballero mayor aumentó. Aunque debo agradecerte de nuevo tu sugerencia con el juego de clasificación. Su expresión se tornó ligeramente avergonzada. Todavía estoy un poco desconectado de nuestra sociedad, así que ni siquiera me di cuenta de que un juego de clasificación, o varios, pueden afectar la posición y la jerarquía de nuestros clanes. No fue ningún problema. Lord Agares se despidió con una sonrisa. Soy yo quien está agradecido. No solo me estás ayudando a cumplir los deseos de mi difunta primera esposa, sino que pronto no tendré que estar cerca de Lord Bael y sus leales mascotas. Y créeme, estar cerca de la fuente de los problemas del inframundo no es precisamente agradable. Naruto rió levemente, con una sonrisa irónica en los labios al compartir el sentimiento. Solo puedo imaginarme cómo es, comentó, con un tono que mezclaba empatía y cierta diversión. El señor Agares asintió con tristeza, levantándose del mullido sofá con una gracia que contradecía la tensión de su conversación anterior. Se puso de pie y le tendió la mano a Naruto, con una expresión de determinación y aprecio. Cambiar el funcionamiento de nuestra sociedad es un camino lleno de riesgos, sí, pero es uno que debo recorrer. No solo por la memoria de Katarina, sino por el futuro de todos bajo nuestro reino, incluida mi hija. Naruto le apretó la mano con firmeza, transmitiendo apoyo y precaución. Ten cuidado, Lord Agares. Aunque es crucial, este trabajo interno podría exponerte a graves peligros. Lo sé muy bien, reconoció Lord Agares con un gesto de la cabeza. Pero el miedo al peligro no me impedirá hacer lo que debo hacer. Los mantendré al tanto de cualquier información que obtenga, ya sea sobre la evolución de las cosas en el consejo, entre nuestros pares, su nobleza, o sobre cualquier asunto importante. Lo aprecio, respondió Naruto con sinceridad. Y recuerda, el clan Agares siempre tendrá un aliado en el Fénix. Estamos contigo. Las comisuras de los labios de Lord Agares se alzaron en una sonrisa genuina, con una calidez que irradiaba de sus ojos. Y los Agares con el Fénix. Tienes nuestra lealtad, Lord Fénix. Al despedirse, Lord Agares echó un vistazo al gran reloj de pared. Su rostro se vio momentáneamente ensombrecido por el peso de sus próximas responsabilidades. Lamentablemente, debo regresar para atender asuntos urgentes. Sin embargo, ha sido una reunión muy agradable. Gracias por su amable hospitalidad. Fue un placer, respondió Naruto, el amable anfitrión hasta el final. Me alegra que hayamos podido hablar así. Buen viaje, Lord Agares. Con un último gesto de asentimiento, Lord Agares entró en el círculo mágico giratorio que había aparecido silenciosamente en el suelo. Las runas brillaron suavemente, proyectando una luz pálida sobre su rostro mientras se preparaba para teletransportarse. El círculo se activó con un suave zumbido y Lord Agares desapareció, dejando a Naruto solo en la habitación. Se quedó allí un momento, reflexionando sobre la importancia de su conversación y las tareas que le aguardaban. Aunque tal vez era mejor dejar esos pensamientos a un lado. Tenía una cita para la cual necesitaba prepararse. Fin.